Buenos días, te saludo en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por dejarme permitir entrar a tu casa en esta mañana. Qué alegría me da poder ver que verdaderamente todos los días los seres humanos, el Señor les da una oportunidad de poder llegar una vez más a su vida, el sustento diario como es la palabra del Señor, que se la demanda por cada uno, por cada ser, por cada creyente. En todo momento el Señor te está hablando. Quiero transportarte al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor: venid a mí, luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmíz, vendrán a ser como blanca lana. Hoy te quiero hablar de una promesa, la promesa de Dios, una promesa de salvación. Y he titulado La salvación a través de la palabra, a través de Cristo Jesús. Dios en su sagrada escritura, en su sagrada palabra, tiene muchas promesas. Y esas promesas debemos nosotros de apoderarnos de ellas para que así de esta misma manera se pueda constituir una salvación de nuestras almas. Las almas deben y tienen que estar siempre adecuadas, preparándose cada día para volver a estar en el corazón, en la presencia y obtener una vida eterna en Cristo Jesús. Arrepentirse y pongámonos a cuenta, dice el Señor en el libro de Isaías capítulo 1, 18, que si sus pecados son como el carbón, vienen a ser blancos como la blanca lana. Qué promesa tan interesante que el Señor nos da a nosotros. El pecado separa al hombre de Dios, porque la palabra lo dice en el libro de Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte, dice el Señor. Pero Dios promete una vida eterna en Cristo Jesús, en Romanos 6:23, donde Él nos habla a nosotros. La vida en Cristo es vida eterna, es la dirección que el Señor nos da a nosotros. Arrepentirse es cambiar la dirección, cambiar el rumbo de vida, aquel rumbo de vida que tú llevabas, en un rumbo de vida que entonces era un rumbo de vida desordenado, en un mundo que no tenía ningún fin. El fin del mundo en que el enemigo Satanás quiere meter a la persona es en un mundo completamente de destrucción. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y cambiamos la dirección y tomamos el verdadero camino, que es Cristo Jesús, el único camino de llegar al Padre es Cristo Jesús, no hay otro camino. Entonces es cuando nosotros, en este orden de ideas, Él nos dice a nosotros: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia de nuestro Señor y tiempo de refrigerio. Si andamos en un mundo desordenado, lo primero que se nos va a aparecer y es que vamos a ver que la estamos pasando bien, pero en verdad quiero decirte que eso es mentira, porque cuando ese mundo nos presenta tantas distracciones, olvidamos la presencia del Señor. Satanás, la verdad, usa artimañas. Satanás, ¿qué le va a importar el pecado si ya el pecado está en la tierra? A Satanás lo que le importa es distraerte, sacarte de la presencia del Señor cada día. Arrepentirse es pedir perdón, confesar el nombre de Jesús. Yo confieso el nombre de Jesús, yo me arrepiento en el nombre de Jesús y le pido perdón por mis pecados, los pecados que cometí. O sea, no importa qué pecado, lo importante es que lo confesemos a nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que te invito en esta mañana, en este día, para que así de esta manera podamos tener esa paz interior, esa paz en vuestros corazones. Y verdad que si buscamos el rostro de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Padre, ¿con qué me presentaré delante del Señor? Con un corazón humilde, contrito y humillado, dice la palabra del Señor. Entonces eso es lo que nosotros que tenemos que hacer todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador, ¿no? Y creerle en vuestros corazones,
pedirle en vuestros corazones que Dios le levantó, lo levantó a él de los muertos, nosotros seremos salvos. Tenemos que creer en la resurrección de Cristo Jesús, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Nosotros, la verdad, tenemos que tener algo completamente concreto, y es que Cristo, o sea, que Jesucristo es el único que nos puede salvar de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios vendrá sobre él. Es el único requisito que el Señor nos pide a nosotros, que creamos, que tengamos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, que miremos, que echemos la mirada a la cruz. La cruz es donde llevó Jesús las enfermedades, los pecados. Allá llevó nuestro Señor Jesucristo de estas enfermedades. A ver, algo más importante que te quiero decir, y es que recibe a Cristo. O sea, recibir a Cristo es tan importante. Tú mismo invítalo a tu corazón, y el mismo Dios te hace esta palabra, te hace esta invitación, porque Jesús te dice, Apocalipsis 3:20, yo estoy aquí en la puerta, ven acá, yo te estoy tocando, pues abrime y yo como contigo, ¿no? Y cenarás tú conmigo. O sea, yo te hablo un poco a lo colombiano para que me entendas el mensaje de la palabra. Quiere decir que si tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo entra al templo, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si tú recibes a Cristo, automáticamente el Espíritu Santo va a morar en su templo y lo va a adornar. Esa casa debe permanecer completamente limpia, lúcida, transparente, donde nosotros vamos a comer, a tener una comunión diaria continuamente en oración, en lectura bíblica con nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan capítulo 1 dice la palabra: los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas los que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad, hechos hijos de Dios. Entonces, si tú crees en Jesucristo, automáticamente ya dejas de ser creación a ser hijo de Dios eterno, porque la palabra lo dice en el libro de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. Algo que verdaderamente nosotros tenemos que disfrutar continuamente de una vida cristiana, en abundante de promesas y la riqueza que Cristo Jesús nos dejó. Apoderarnos de esta riqueza, de estas promesas que está en el libro, en la Sagrada Escritura, que te estoy mostrando en esta mañana, es algo completamente eficaz, algo completamente valeroso para nuestras vidas. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida en abundancia con Cristo. Por la gracia soy salvo. Efesios capítulo 2, 4 al 5. El Señor nos habla de esta. La misericordia del Señor es muy grande. Esa misericordia que el Señor nos ha dado a nosotros, estando nosotros muertos en pecado, o sea, muertos espiritualmente, el Señor viene automáticamente y se ofrece para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna espiritual. Si creemos en Cristo Jesús, si tú vas a Cristo Jesús, verdaderamente te voy a decir algo, que Jesús te saca del abismo. No importa dónde esté, en qué pecado hayas cometido, pero el Señor te lo ha perdonado. Dice: porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a ti, por amor a mí, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza pues seáis enriquecidos. Dice la palabra del Señor en Ageo 2:8 que el oro, de la plata y diamante, el dinero es de Dios. Entonces, si eso es de Dios, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Solamente pedirle al Señor que las bendiciones vienen según el Señor ve la voluntad en cada uno en vuestros corazones. Eso es lo que el Señor nos está nosotros hablando continuamente. No te preocupes, todo lo podemos en Cristo, que Cristo nos fortalece. ¿Verdad que, mi hermano? Muchas gracias por dejarme entrar a tu casa a través de esta palabra. Ahora, si tú crees verdaderamente que Cristo es tu Salvador, repite conmigo esta oración. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, muchas gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús que muriera por mis pecados, Señor. Gracias, Señor, porque Él llevó a la cruz mis aflicciones, mis tribulaciones, Señor. Creo en la resurrección de Cristo Jesús de Nazaret. Lo hago mi único Salvador de mi vida.
perdona mis pecados, amado Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Creo que el único camino de llegar al cielo es mi amado Jesús de Nazaret. Escribe mi nombre, amantísimo Rey soberano, en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amado Jesús, te pido que envíes a mi vida el Consolador del Espíritu Santo de Dios. Y he orado en el nombre de mi amado Jesús. Amén y amén. Que el amor de Dios, la paz de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo descienda en tu corazón. Se despide de ti el pastor evangelista Levis Manuel Hoyos Ramos.